Bien, ya estamos de regreso y vamos de inmediato a conversar con el ex embajador, analista internacional y académico de la Universidad Andrés Bello, Fernando Reyes Mata. Fernando, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un gusto, como siempre, para hacer un Gracias. análisis con una periodista inteligente, ¿no? Eso, muchas gracias, igualmente. Fernando, partamos por, es que, mira, una de las cosas que más ha llamado la atención respecto a lo que pasó en Siria es la rapidez con que cayó, es decir, llevamos 15 años de guerra civil sin duda, pero en menos de 2 semanas comienza la caída, ¿no es cierto?, de las distintas ciudades hasta llegar a Damasco, pero sin grandes, digamos, pérdidas humanas. O sea, aquí no hubo un baño de sangre, lo que hace pensar a algunos que aquí tiene que haber habido o no, y eso es lo que te quiero preguntar, un acuerdo con el ejército. Mira, da la impresión de que en todo caso el ejército no estaba dispuesto a jugársela como se había Ya. jugado en el pasado, el 2016 o posteriormente. Uno no tiene los detalles, si había un cierto acuerdo, pero lo que sí es evidente que hubo una sorpresa para el gobierno y de alguna manera para los altos mandos, para el Ministerio de Defensa, etcétera. Eso sí. Y la constatación es la rapidez de la operación. O sea, en poco tiempo logran dominar dos, tres ciudades claves. Y eso es la señal que le demuestra entonces al gobierno, le demuestra pues a Al-Assad, que llevaba casi 25 años en el gobierno por lo demás, digamos, y a su vez había heredado de su padre 30 años de aquel había mandado. O sea, esto para dar un contexto, ¿no? O sea, lo Sí, que claro. acaba de ocurrir en Siria es el fin de prácticamente el dominio de una familia por 50 años en el poder, y con acciones muy duras y con enfrentamientos también ligados a la Guerra Fría y después a las derivaciones del 2000 en adelante. Entonces, hay muchas cosas de ese carácter. Yo tengo la impresión que aquí tiene que ver, por una parte, que el ejército gubernamental, digamos, dejó Claro. de sentir que tenía el apoyo de Irán, porque Irán estaba pues preocupado de una confrontación con Israel. De ahí es donde viene una de las variables. Y la otra, ¿no es cierto?, que tampoco estaban los otros apoyos de Rusia preocupado de la guerra con Ucrania. Entonces, si uno dice que que Bashar al-Assad, el presidente hasta hace 2 días, o mandatario por años de años en Siria, tenía el apoyo de mucho tiempo, tanto de Irán como de Rusia, de pronto este apoyo, estos aliados, no le dieron la misma respaldo que en el pasado. O sea, la aviación rusa, para ser concreta, no tuvo acciones específicas de bombardeos, de contención, como las que habían existido previamente, el 2016, por ejemplo, cuando hubo una gran confrontación. Entonces creo que, respondiendo a tu pregunta, tengo la impresión que si no había un acuerdo, que no tengo elemento para decir algo así, Claro. pero lo que sí yo creo que hay un ejército debilitado, un ejército que duda de con qué apoyo y fuerza puede tener para poder resistir a lo que viene. Y lo que viene llegó como una avanzada, así como una especie de oleada de mosquitos simultáneos que Ujú. entraron en varias ciudades al mismo tiempo. Ya, vamos un poquito más atrás, ¿te parece, Fernando Reyes? Claro. Porque me interesa mucho que analicemos cómo se produjo todo esto. O sea, viene la primavera árabe en todo lo que es la zona del Medio Oriente, se produce, ¿no es cierto?, una represión brutal, brutal de parte del Assad, ¿no es cierto? Y esto da comienzo a esta guerra civil que duró 15 años. Este grupo, quiero preguntarte por los rebeldes, porque tiene también varias características. Rebeldes que en algún minuto abrazaron las posiciones yihadistas, pero que han ido cambiando y algunos dicen moderándose para poder efectivamente gobernar. O sea, si no se moderan, los sirios no los aceptarían. Entonces quiero preguntarte cómo observas toda esa configuración de elementos que termina con la caída, por supuesto, de El Assad. Yo creo que uno de los elementos es justamente la distancia que toma en algún instante una de las cabezas del movimiento. Digamos, en primer lugar, que aquí los rebeldes, así llamados, no es una unidad, es una serie de fuerzas con distintos intereses. Pero básicamente, ¿no es cierto?, está el mundo kurdo por un lado, están pues los que están contra Assad desde otros ámbitos, incluso hay suníes, que aunque son predominantes variables de apoyo a lo que era el gobierno de
Al-Assad, sin embargo, también habían variables de ese carácter. Pero lo principal a lo que tú apuntas es que efectivamente toman distancia de Al-Qaeda. O sea, en el 2011, cuando comienza la gran rebelión, todavía hay una vinculación fuerte con Al-Qaeda. Y en algún momento el movimiento dominante, bueno, la sigla es HTS, digamos, para que nos entendamos fácilmente. Es un nombre Claro. muy largo y responde, ¿no es cierto?, a lo que se llama, deja por aquí lo tenía anotado, la No te preocupes. Organización del Triunfo del Levante. Esa es la Ya. traducción del nombre de. Pero esto es conocido HTS. Bueno, el HTS con Hayat Tahrir al-Sham es el movimiento. Ujú. Decía en un instante tomar distancia. El 2016 para adelante, cuando viene el ataque triunfante, digamos, en gran medida, que toma prácticamente 2/3 al-Assad de recuperación de Siria, quedan arrinconados, se elimina aquel foco que quería crear el califato islámico y todo aquello, con presencia de tropas norteamericanas en el noreste de Estados Unidos también, etcétera. Todo aquello, ¿no es cierto?, configura una suerte de revisión de los movimientos. Y la primera dimensión específicamente es tomar distancia de Al-Qaeda, que tenía todas estas variables ligadas con las dimensiones de Afganistán y otras resonancias. Y yo creo que con esa dimensión comienzan a actuar para decir que ellos están por proponer un movimiento que traiga una nueva Siria que después de 50 años intente, yo digo remarco, intente recuperar una dimensión más democrática y dejar atrás lo que fueron especialmente los últimos años de una confrontación y de una persecución terrible con torturas y todo aquello muy grande, muy fuerte, los últimos. Y esto además contrasta con un detalle, mira, Ya. cuando el 2000 este joven que estaba en Londres, era el segundo hijo del viejo padre de Al-Assad padre, entonces que había gobernado 30 años y pensaba que su hijo mayor iba a ser el heredero y este hombre tiene un accidente y muere. Y en consecuencia hay que llamar a este otro que estaba en Londres dedicado a actividades casi diríamos empresariales de investigación y cosas así. Y al comienzo parecía que había llegado una nueva etapa, media coincidente además con la primavera árabe y todo aquello. Pero poco a poco comienza la reacción de resistencia y finalmente se convierte en un hombre de una dureza incluso igual o superior a la de su padre en las acciones contra el movimiento que quería una Siria abierta y más libre. ¿Y qué implica para Rusia, qué implica para toda la zona, ¿no es cierto?, que está en juego la caída de Assad? Mira, implica desde luego una revisión de las instalaciones que tiene Rusia en Siria. Yo acabo de escuchar, poquito antes de hablar contigo, una transmisión desde Europa donde el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que esperaban revisar las condiciones con el nuevo gobierno cuando se instale de la persistencia o las condiciones que podrían estar las bases, que son dos bases terrestres y una base naval, que es la más importante para Rusia, porque desde ahí es la posibilidad de tener una presencia en el Mediterráneo. De tal modo que si el movimiento que triunfa decide en definitiva dejar a Rusia fuera de Siria, para Moscú va a ser una pérdida importante de presencia en la geopolítica contemporánea. Va a perder presencia sin duda allí en el Medio Oriente. Claro, sigamos avanzando entonces porque acá, ¿qué es lo que se viene para Siria ahora? Tenemos a estos grupos, esta organización, como la llamas tú, que es, espérame, lo dijiste, THTS, HTS, ¿no es cierto? HTS. Organización, sí, Organización del Triunfo del Levante, ¿verdad? Sí, Y ayer veíamos, por supuesto, como ocurre normalmente en este tipo de eventos, los saqueos, una cierta anomia que se empieza a producir, ¿no es cierto? El caos en las calles, pero vuelvo a decir, no, aquí no hubo un derramamiento de sangre como un baño de sangre, ¿no? ¿Qué viene ahora para Siria? bueno, en lo inmediato es curioso de que la primera decisión que toman los líderes del movimiento triunfante, ¿no es cierto?, es que primero tratar de poner orden. Ayer el comandante que llegó a ocupar Damasco, el comandante Ghanim, dice, se prohíbe disparar al aire y se prohíbe hacer destrucciones y tranquilidad
para que tengamos una transición institucional. Y este mando institucional, en el intertanto, lo mantiene el mismo primer ministro que en septiembre había nombrado a Assad. Entonces este hombre, primer ministro, se ha adaptado a la situación, ya dijo que espera hacer una transición institucional para entregar después el gobierno como corresponda y para que emerja una nueva Siria. Entonces aparecen frases de ese carácter, pero que evidentemente lo que viene va a ser muy duro. Claro, ayer en lo inmediato, cuando entran a Damasco antes de ayer, lo primero que hacen es ir a la cárcel para liberar a todos los prisioneros políticos que allí estaban. Ese fue el primer gesto, que era obvio, ¿no? Pero las dudas las preguntas de hoy es, bueno, ¿y cuál va a ser la relación con los comandantes del ejército que queda? ¿Estos todos se van a ir? ¿Qué va a pasar? Aquí hay que pensar, y tu pregunta apunta a eso, ¿qué viene? ¿Qué Exacto. viene para Estados Unidos? ¿Qué viene para Rusia? Y sobre todo, ¿qué viene para Turquía? Porque no nos olvidemos que aquí las fuerzas predominantes han sido las fuerzas kurdas. Y entonces, Turquía ha estado desde el norte apoyando, operando, y constituye un paso de avance en la presencia de Turquía en esta zona. Eso es evidente. Y al mismo tiempo, aunque Turquía tiene relaciones especiales con Rusia como también con Occidente, significa una reformulación de cómo se habían instalado las grandes potencias, los poderes Moscú, Washington, digamos así, Irán, por otro lado, en este escenario. Aquí viene una revisión de lo que llamaríamos el teatro político en las circunstancias de Siria. ¿Cuántos van a regresar? Pensemos los millones de sirios que el 2016 salieron. Acuérdense ustedes que la Merkel, la canciller alemana, en 2016 logró llegar a un acuerdo con el presidente de Turquía para decirle, bueno, nosotros le vamos a apoyar con dinero, etcétera, pero usted me contiene la frontera, que no sigan entrando sirios a Europa, sobre todo a Alemania. Eso pasó el 2016. Entonces, hay toda una dimensión de derivaciones de esto que son muy impresionantes para preguntarnos si va a surgir o no una nueva Siria, que cambiaría bastante el escenario en el Medio Oriente. Y ahí no mencionas a Israel. ¿En qué situación queda Israel? Yo creo que Israel queda observando en este momento, ¿eh? Porque naturalmente sabe que cambia la posibilidad de llegar a ciertos acuerdos observando qué actitud van a tener quienes han tomado por ahora. Naturalmente que son fuerzas que no están en pro de Israel con las características que Israel ha tenido, menos con estas operaciones que ha hecho en Gaza y las miles de muertos allí. Pero creo yo que puede surgir según sea la derivación. Aquí lo fundamental es decir, mire, este no es igual que Afganistán, pero también puede ser un primo hermano. Y entonces esa es la preocupación que uno emerge cuando dice, bueno, y cuando ya estén en el poder, y cuando ya lo tengan, efectivamente va a haber elecciones libres en Siria, efectivamente no van a pasar a asumir que ya tomamos el poder y ahora vamos a reformular todo el rol. Esa es una pregunta abierta, a mi juicio. Yo creo que la derivación que tiene el apoyo externo que han tenido las fuerzas, algunos sectores de ellos, especialmente el HTS, eh, implica perspectivas de cierta esperanza de que podría llegarse a un régimen capaz de manejar Siria, desde luego lejos de lo que fue el dominio previo de al-Assad, con torturas y conducción dictatorial extrema, pero algo que no sabemos qué rumbo va a tomar exactamente. Y yo creo que, por ejemplo, Estados Unidos acaba de decir, mire, nosotros nos vamos a mantener ahí, porque Estados Unidos tiene 900 hombres en el norte que estuvieron apoyando, están ahí en el noreste. O sea, hay una suerte de base chica relativamente, pero Estados Unidos está con tropas en Siria y Rusia está con mucho más presencia, con dos bases terrestres y una base naval muy importante. Todo ese escenario es el que en este momento está en revisión, diría yo. Perfecto. Conversamos a esta hora con Fernando Reyes Mata, ex embajador, analista internacional y académico de la Universidad Andrés Bello. Y por supuesto, hay que seguir analizando y monitoreando el curso de los acontecimientos. Fernando, quiero llevarte a otro lugar. Volvamos a la región. Javier Milei ha cumplido un año de gobierno con bastantes, a ver, con cuestiones que son bien interesantes de analizar, porque efectivamente ha logrado cumplir al menos uno de sus grandes objetivos, que era controlar la inflación,
pero esto, por supuesto, lleva de la mano varias externalidades negativas, como por ejemplo la caída de los salarios reales y también se ha dicho el aumento de la pobreza. ¿Cómo ves el primer año de gobierno de Javier Milei? Yo creo que hay que mirarlo con serenidad porque no son pocos, yo me incluyo, que pensábamos que no iba a durar mucho, dadas las condiciones de las medidas extremas que iba a instalar. Entonces, lo primero es que el pueblo argentino ha demostrado una capacidad de resistencia, de resiliencia frente a las medidas tomadas, porque tiene 52% de pobreza Argentina. Es una cosa tan impresionante cuando uno ya tiene kilometraje y sabe lo que era Argentina antes y la dimensión que tiene hoy día. Y sin embargo, yo creo que la variable esperanza sigue predominando y lo favorece, porque las medidas que ha tomado en un año, sin duda, han sido muy duras. O sea, claro, él logró controlar el déficit fiscal, pero cortando servicios, cortando apoyo público, eliminando todo lo que eran los subsidios en las cuentas de electricidad, de agua y de todo, con cualquier arrastre cuestionable que uno podría hacer respecto de hasta dónde habían llegado los subsidios, etcétera. Pero lo caso concreto es que el hogar cotidiano de un argentino medio o pobre, bueno, se vio altamente castigado. Y sin embargo, ahí está el apoyo de Milei, 49-50%. Entonces, ¿qué es lo que hay atrás? La primera pregunta, yo creo, es, hay una esperanza porque el argentino dijo, no tenemos otra salida después de todo lo que hemos vivido por años de años en que hemos ido cayendo, cayendo. Ahora, tres logros, claro. Por supuesto, disminuyó la inflación. La relación del dólar con el peso argentino cambió también, eso es real. En consecuencia, ha logrado instalarse como un gobernante capaz de tomar medidas en que no le tiembla la mano, diría, usándose frases del pasado, pero que al mismo tiempo está consciente de que la realidad geopolítica es un poco distinta. Él se ha matriculado de una manera absoluta, fuerte con Estados Unidos e Israel. Las votaciones de Argentina en Naciones Unidas son impresionantes. Una de las últimas que tenía que ver con la mujer fue el único país en el mundo, incluso Estados Unidos, el mundo que votó en contra de la resolución que se planteaba en la Asamblea General. Entonces, hay muchas cosas de ese otro carácter y está pendiente, sin embargo, el equilibrio económico más allá de lo macro, porque si no tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional, donde está gestionando, tiene mucha esperanza de que Trump va a facilitar aquello para tener el año próximo un apoyo financiero importante, pero si aquello no ocurriera como espera, y al mismo tiempo tiene que ver cómo arregla la relación que tiene con China, donde el swap, mal que mal, son 6.500 millones de dólares, que si se le facilitan, le ayudan a esa relación. No es menor que en la última reunión del G20 en Río de Janeiro, fue allí donde Milei, que había dicho tantas cosas contra China, contra los comunistas, contra todo, se fue a juntar con Xi Jinping para decir, bueno, nosotros tenemos que ver las relaciones de comercio, mantenernos en eso, etc. Ahora yo quiero remarcar una cosa, ¿qué pasó con Milei hace pocos días, el viernes? Ujú. Por primera vez Milei habló en un foro exclusivamente latinoamericano y con varias presencias latinoamericanas. Te explico. Ya. Mercosur tiene los 4 miembros, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. También ahora ya es miembro pleno Bolivia. Son 5 miembros. Pero tiene países asociados. Ahí está Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Y se asoció además Panamá. Entonces, en esta reunión del otro día, del viernes, estaban 6 presidentes latinoamericanos, donde estaba Panamá, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y los representantes presidenciales de Perú, de Chile, que fue la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, de Ecuador. Entonces era un foro bastante amplio. Y allí, por primera vez hablando exclusivamente, a mi juicio, en un foro de alcance latinoamericano, como quien dice, estoy hablando ahora adentro de la casa, fue categórico Milei en decir, nosotros tenemos que crear la libertad de poder comerciar con todo el mundo, el Mercosur es una atadura, usó palabras como esta, dijo, es una prisión, nos ha impedido que Argentina pueda negociar con todo el mundo como quiera. Entonces, creo que hay un Milei que no oculta su visión
casi mesiánica, y que al mismo tiempo piensa que el papel de Argentina no tiene que ver solo con el rescate de Argentina, sino que tiene que ver con una suerte de transformación occidental para que la libertad extrema en muchos aspectos sea la que opere. Y yo creo que está pendiente eso. Milei logró un año desde la perspectiva fuerte de sus metas en aplicarlas. No engañó a nadie, eso es lo que hay que decir. No engañó a nadie. Ahora el pueblo argentino lo está sufriendo, sí, lo está sufriendo. Claro, eso es interesante, fíjate ese fenómeno como tú lo describes muy bien, ¿no? De cómo es el pueblo el que está apoyando naturalmente esto, y eso indica que tampoco estaban bien antes, porque para haberlo votado y para tener todavía estos niveles de popularidad con todas las restricciones, es decir, con todos los efectos, ¿no? que ha tenido su política económica, el alto costo social, bueno, por algo será, ¿no? Fernando, cerremos con lo que ha pasado en Corea del Sur, porque Reconozcamos que estamos saltando por arriba del mapa, pues. Me gusta. totalmente, Está pero bien, vamos. nos tenemos que devolver de todas formas, porque ¿qué está ocurriendo exactamente con este fallido intento de esta ley marcial del presidente Yoon Suk Yeol? A ver, ayúdanos a entender ahí qué ocurre. Mira, lo que yo veo que este hombre trató de hacer algo que Ujú. hizo Fujimori. Cuando Fujimori, ¿no es cierto?, establece igual la ley marcial y pone el orden, ¿no es cierto?, con el ejército, Fujimori lo logra en los 90 ya, ¿ah? Y logra imponerse y establecer todo el gobierno con toda la conducción que después le ha significado, entre otras cosas, cárcel, años y juicios, etcétera. Aquello lo logró. Es medio parecido el paralelo. Quiso hacer un Fujimorazgo, este presidente de Corea, Yoon Suk Yeol. Yoon Suk Yeol, del partido que se llama Partido del Poder Popular, es un partido conservador de derecha. Eh, bueno, él buscó, a través de esta dimensión, aplicar la ley parcial, sacar al ejército a la calle. Y salió el ejército. ¿Y salió el ejército para qué, además? Para tratar de impedir que la Asamblea Nacional se reuniera y entonces objetara la ley marcial. Porque él puede dictar la medida, pero necesita ya la ratificación del Parlamento, de la Asamblea Nacional. Y entonces él quería impedir que esto ocurriera y por eso rodeó, puso helicópteros arriba y los militares llegaron a rodear el Congreso, diríamos nosotros. Y sin embargo, hay escenas impresionantes. Ayer veía la escena de una parlamentaria prácticamente confrontándose, tomando el arma del soldado y diciendo qué hacen aquí, etcétera. Los parlamentarios tuvieron que saltar por las murallas, buscar cómo entrar y lograron reunirse para impedir, rechazar la ley. En ese momento se produce la crisis, porque efectivamente, ahora, ¿por qué él quiso hacer eso? Porque no le estaban aprobando el presupuesto, porque había otras medidas que también estaban cuestionándole, pero que eran medidas propias del debate en una democracia que le ha costado mucho a Corea tener. Corea emergió después de la guerra de mitad del siglo pasado a dictaduras militares, muy inteligentes porque pusieron la fuerza en la educación, hicieron que Corea saliera de país pobre a un país industrializado avanzado. Muchas cosas se pueden decir, pero recién Corea ha tenido 20 años y algo más, poco más de democracia, probablemente tal. Entonces, aquí lo que hubo fue un intento de retornar al poder militar. Y esto es lo que le ha fallado y lograron entonces la Asamblea poner en votación si lo destituían. El partido, el llamado Partido Poder Popular, logró controlar la votación de tal modo que se rechazó la resolución de la destitución. Esto pasó ahora el sábado. Pero ¿cómo lo logró? A cambio de la promesa, del compromiso de Sugiol de que va a renunciar. Entonces lo que estamos esperando en estos días es cuándo se va a producir la renuncia del presidente, que ya no tiene ningún soporte porque incluso su propio partido le está diciendo tiene que irse, tiene que irse. De tal modo que cambio de mandatario en Mira. Corea vamos a tener en los próximos días. Ahora, eso remece un poco el escenario allá en este ámbito donde está China, Japón, Corea, sí, un poco. Remece también la relación de lo que viene para Estados Unidos. O sea, Trump mira esto y dice, bueno, aquí hay que tener con cuidado, ¿no?
Pensemos, Trump, ¿cómo le viene todo este escenario? Aquí te cruzo Siria, te cruzo todo. Ya. ¿Ah? ¿No ¿Y es cómo le cierto? viene? Le viene con la idea de, mire, yo no me voy a meter más en este mundo. Ya dijo ayer, yo en Siria nosotros no tenemos por qué estar, tenemos que Mm. salir de ahí. No tenemos tiempo de gastar en guerra. También quiere salirse de Ucrania y de todos los compromisos que allí existen. Y de alguna forma, la idea es que en todos los costos que tiene, por ejemplo, en Corea, él planteó hace ya tiempo de que Corea debería pagar por las bases militares que tiene el país, como también lo ha dicho de otras partes. Entonces, viene una visión un poco de para adentro del desarrollo y, por supuesto, incrementando las distancias con China también, eso es muy, muy fuerte, pero con Trump uno puede tener muchas sorpresas, encontrarse con dimensiones inesperadas. ¿Cuál va a ser la relación con América Latina, con Argentina y todo eso? No tenemos idea, por ejemplo. ¿Cuál va a ser? Lo que Claro, está claro es que él distingue dos Américas Latinas. Una es México, Centroamérica, Caribe. correcto. Esa es una. De ahí tiene los ojos puestos. La América del Sur, yo digo, la mira de lejos. Ups, harto tema más para seguir conversando en otro momento. Fernando Reyes Mata, ex embajador, analista internacional y académico de la Universidad Andrés Bello, te agradezco muchísimo tu análisis aquí en nuestro programa de hoy. Con mucho gusto, cuando quieran. No. Gracias. Muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia, tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo juntos y revueltos y que tengan un muy buen comienzo de semana. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.